líneas paralelas y ángulos. Dos líneas se pueden relacionar de tres formas. Las líneas paralelas, que son aquellas líneas que no se cortan en ningún punto. Las líneas secantes son aquellas líneas que se cortan en un punto. Y las líneas perpendiculares, que son aquellas líneas que se cortan en un punto y forman ángulos de 90 grados. Vemos que las líneas se pueden clasificar en las que no se cruzan y las que se cruzan. Dentro de las que no se cruzan están las paralelas y dentro de las que se cruzan están las secantes y las perpendiculares. Ángulos opuestos por el vértice. Si una línea recta es cortada por una secante, se forman dos pares de ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Esto significa que tienen la misma medida. Vemos el vértice y vemos que los ángulos opuestos por el vértice son el 1 y el 3. Además, el 2 y el 4 también son ángulos opuestos por el vértice. Si una línea recta es cortada por una secante, se forman cuatro parejas de ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes tienen un lado en común y un mismo vértice. Por ejemplo, vemos que los ángulos 4 y 1 tienen HC como lado común y H como su mismo vértice. Mírenlo ahí. Otros pares de ángulos adyacentes son el 1 y el 2 y el 3 y el 4 y el 4 y el 1. Además, los ángulos adyacentes son suplementarios, esto es, suman 180 grados. Por ejemplo, 1 más 2 es igual a 180 grados. El ángulo 2 más 3 es también igual a 180 grados. El ángulo 3 y 4 es igual a 180 grados y el ángulo 4 y 1 es igual a 180 grados porque son pares de ángulos adyacentes. Tres líneas en un plano se relacionan de la siguiente manera. Dos líneas paralelas cortadas por una secante se forman varios ángulos que reciben distintos nombres. El primero de ellos son los ángulos correspondientes. La medida de estos ángulos son iguales. Por ejemplo, el ángulo 1 y 5, según formado en la figura, son ángulos correspondientes y sus medidas son iguales. Al igual que el ángulo 2 y el ángulo 6, el ángulo 3 y el ángulo 7, y por último, el ángulo 4 y el ángulo 8 son ángulos correspondientes. También tenemos los ángulos externos e internos. Nombremos otros ángulos formados por dos paralelas y una secante. Ángulos externos, como lo son el 1, 2, 7 y 8, ¿cierto? Y ángulos internos, como lo son el 3, el 4, el 5 y el 6. Los ángulos alternos internos son iguales. Esto quiere decir que sus medidas son iguales. Por ejemplo, los ángulos 3 y 6 son ángulos alternos internos, al igual que los ángulos 4 y 5, ¿cierto? Tenemos además los ángulos alternos externos, cuyas medidas son iguales. Por ejemplo, el ángulo 1 y el ángulo 8 de la figura son ángulos alternos externos. Además, el ángulo 2 y el ángulo 7 son ¿qué? Ángulos alternos externos.